Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Problemas con la fecha de Pesaj, parte 2. En esta segunda parte vamos a tocar un tema mayormente hablando sobre historia, sobre la historia de los creyentes en el Mesías previo a las decisiones de los concilios que determinaron la norma de interpretación actual para algunas personas, ¿verdad? Que fue la que dominó. Que sabemos que cuando se comenzó a dejar de perseguir a los creyentes en el Mesías, luego se oficializó como la religión oficial y única, y se sincretizó para que pudiera ser aceptada por todos. Y comenzaron o siguieron los próximos debates y las separaciones. Eso mayormente se habla un poco más al detalle en lo que es historia de la iglesia y origen de la doctrina, que está en este canal. Hoy vamos a hacer un breve repaso y tal vez para la tercera parte pues hablamos un poco más en detalle los cambios, cómo se fueron forjando las diferentes doctrinas, separaciones, etcétera, sobre la fe de el Mesías Yeshua, de sus discípulos, sus enviados y la generación que le siguió. Porque en una ocasión Shaul, aún en vida, le dijo a sus discípulos: yo sé que después de mí vendrán lobos rapaces, que dividirán o esparcirán o buscarán esparcir al rebaño para enseñorearse de ello y arrastrarlo por diversas doctrinas. Nosotros estamos viviendo en un mundo en donde, hablando desde el punto de vista religioso, en donde si eres creyente en el Mesías Yeshua, te consideran como cristiano. Si eres creyente en el Mesías Yeshua y guardas los mandamientos, incluyendo el séptimo día, ya no eres cristiano, eres judaizante. Si guardas Shabbat y crees en el Mesías Yeshua, para los que dicen ser judaizantes, que de verdad se identifican con seres del judaísmo, te dicen que eres un hereje y que eres un cristiano católico, que eso no es para ti. Por eso es un poco complicado uno decir yo soy de aquí o soy de allá. Somos, y como está el logo de este canal, nuestra identidad en el Mesías. Esa debe ser nuestra prioridad. Tristemente, para muchos seguidores del Mesías, cuando escuchan una que otra palabra en hebreo, ya automáticamente se le prenden las alarmas de autodefensa. Dicen: este está apostatando, este quiere volvernos a la ley, este quiere que caigamos de la gracia, este quiere esclavizarnos, este todavía está con el velo de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera.
Y, y es por el desconocimiento histórico de la fe que dice profesar, de la fe que los discípulos en el Mesías Yeshua demostraron, manifestaron y que está documentado en la Escritura, en la Biblia, y para el beneficio de nosotros hoy, porque para el beneficio de ellos de ese momento no tanto, porque sufrieron y perdieron su vida por eso, ¿verdad? Aunque fue glorioso, ¿verdad? El dar la vida por el Evangelio, pero humanamente sufrieron. Pero para el beneficio de nosotros hoy está relatado y documentado. Y para que sea más evidencia todavía, más creíble, está documentado por ambos bandos, por los que se dedicaron a relatar algo desde el punto de vista bíblico y para aquellos que eran los perseguidores y los opresores de los creyentes en el Mesías Yeshua. También lo documentaron, no con la intención de hablar directamente de los creyentes en el Mesías, sino de hablar de lo que estaba sucediendo en el momento, en su época. Y creo que de mayormente de eso vamos a estar hablando un poco en esta parte. En esta parte, porque como yo siempre, ¿verdad? A veces pongo como ejemplos básicos que para mí son básicos, para mí son súper fácil de entender. Si hacemos una lista de las convocaciones que aparecen en la escritura como festividades, como días que son consagrados, y los ponemos en una lista y decimos, mira, los días consagrados son estos, el Shabbat, eh, primer día del primer mes, el día 14, el día 15, el día octavo después de ese día 15, contar cada 7 Shabbat, en el séptimo Shabbat, el próximo día Shavuot, o como lo conocen, Pentecostés, Yom Teruah, día de la cobertura, Sukkot, Shemini Atzeret. Uno dice, ok, vamos a analizarlo. ¿Quién estipuló esta lista de convocaciones? La estipuló el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Se la dio a Moshe para que Moshe se la transmitiera al pueblo. Y al otro lado hacemos una lista. ¿Quién alistó 1 de enero? ¿Quién alistó 24 de diciembre? ¿Quién listó y puso como días sagrados o lo que es Viernes Santo, lo que es Easter, lo que es 14 de febrero? Eh, ¿Quién lo hizo? Lo hicieron un grupo de hombres que decidieron sincretizar lo pagano con la vida religiosa de aquellos creyentes que dicen creer en una Biblia. Y obviamente, como la estrategia del ser humano es así, querer acapararlo todo, querer ganarlo todo, aunque tenga que mentir. Como, como ese relato, ¿verdad? Que escuché hace poco de un hombre que estaba enseñando la escritura y no lo había visto desde ese punto de vista. Reconozco que él me ayudó a entenderlo mucho mejor. Y es verdad, cuando el Mesías se le está en el Bidmar, en el desierto, el enemigo, el adversario, le dice, mira,
todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todos estos reinos, todo eso, a mí se me ha dado. Yo se lo doy a quien yo quiera. Te lo voy a dar a ti si tú te postras y me sirves. El Mesías le dice, escrito está. Mesías no dijo reformado está. Mesías no dijo los líderes que del siglo de la edad tal estipularon basado en el consejo de ellos, en personas que eran maestros de la filosofía y mística egipcia y el otro de la griega o de la de Asia, determinaron sin estudiar ni entender los escritos bíblicos esto, pero como eran los supuestos líderes de las comunidades o las que estaban apadrinados por el gobierno, pues determinaron y a punto de armas, de espada, de arcos, de torturas, todos tuvieron que, o la mayoría en general, tuvieron que aceptarlo, quisieran o no. Así que como ellos lo estipularon, yo digo eso. No, el Mesías dijo, escrito está. Escrito está. Y también, ¿verdad? Que fue lo que escuché de esta persona y me dio risa él dijo, el diablo le dijo al Mesías, todo esto te lo doy si postrado, pero pregunta qué les hago. El Mesías mismo dijo que el diablo es padre de mentiras, que lo único que sabe es mentir. Así que, ¿tú le crees al diablo? ¿Tú crees que el Mesías le creyó al diablo cuando el diablo le dijo que todo lo que estaba ahí y los reinos del mundo eran de él? ¿Tú crees que el Mesías le creyó eso? Eso era una mentira. Porque en la realidad, quien hizo los cielos y la tierra fue el Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Mía es la tierra y todo lo que habita en ella, toda su plenitud. Así que, así como lamentablemente el enemigo engaña mucho, que utiliza todos esos instrumentos, pues así mismo, utilizó lo que al hombre le gusta. ¿Te gusta el poder? ¿Te gusta esto? Pues mira, te voy a sincretizar todo lo pagano con lo sagrado, para que no sepas discernir entre una cosa y otra, y así me sirvas. Engañado, mintiéndote, porque si te digo la verdad, que esto es pagano, que esto es malo, que esto no tiene nada que ver con tu fe, pues es obvio que no lo vas a querer hacer. Pero si te digo que esto es mío, que esto sí es parte de tu fe, y te digo que fue revelado, que fue inspirado, pues obviamente me vas a creer. Porque ese es el engaño del enemigo, el padre de mentira, que siempre está en contra de lo que está escrito. Y nosotros, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad de lo que nos dice el Mesías y aún los Shilejim, de afirmarnos en la verdad que se nos ha transmitido, de seguir según hemos escuchado y aprendido en el Mesías y andar de esa misma manera para que no seamos confundidos de todo viento de doctrina, de toda falsedad, de todo aquello que nos puede engañar, que nos quiere acomodar y asimilarnos a la corriente de este mundo, pues tenemos que documentarnos. Para el mundo religioso, tristemente, para ellos, todo viento de doctrina falso es aquello que no se acomoda a la doctrina de su sistema, a la doctrina de su concilio, a la doctrina de su país.
porque cada quien ha querido interpretar la Escritura basado en los términos que establecieron en ese tiempo. Ya no vamos a interpretar la Biblia como la interpretaron siempre los creyentes en el Mesías y aquellos antes que viniera el Mesías. Ahora la vamos a interpretar conforme a la hermenéutica egipcia, religiosa, romana, sincretizada. Y esos son los términos en los cuales tenemos que interpretarla. Por lo consiguiente, siempre que la leamos así, vamos a darnos cuenta que vamos a caer en el mismo engaño. Decir que nosotros somos ahora el pueblo, que el pueblo realmente escogido fue desechado, Israel, que ya nosotros no somos Israel, y todo por no conocer lo que está escrito, por no reconocer lo que está escrito. Yo siempre creo que sí, también en una ocasión comencé a hablar cuando estaba hablando de historia de la iglesia y origen de la doctrina, que es como ese relato, ¿verdad? Poniendo siempre el ejemplo de la novela. Ese relato de la novela de la muchacha que es pobre, que toda la vida ha vivido como pobre, que la crió una señora a la cual ella le llama madre, pero sabe claramente que fue quien la crió, eh, que da por sentado que toda su familia no la quiere, que la abandonaron. Pero en el relato del escritor de ese drama, pone en medio de las escenas en el cual ella llega el momento en el que se encuentra con una señora que sí la reconoce, que sí sabe quién es ella, que sí sabe quién es su mamá, y le cuenta la historia y le dice, no, tu mamá nunca murió, tu mamá está viva, tu mamá sí te amó toda la vida, lo que pasó fue esto, aquello, lo otro, quien sea, o tu papá. Y las muchachas no saben dónde ponerse, porque entran en ese conflicto de emociones, de siempre haber odiado a su madre por haberla abandonado, pero después se da cuenta de que no, que siempre la amó. Y así a veces yo comparo la vida del creyente, donde nos enseñaron toda la vida y estábamos tan resentidos con todo aquello que parecía judío, porque estos historiadores se encargaron de hacerlo, de meternos ese veneno de que todo lo bíblico de Génesis hasta Malaquía no es para nosotros. Es bueno estudiarlo, es parte de aquello que nosotros hemos decidido creer, pero no es para nosotros. Así nos enseñaron, no es para nosotros, es para ellos, porque ellos son los malos, porque nosotros somos ahora los buenos, los bondadosos, los que somos parte de ese ejército que le hemos dicho que sí a Dios. Ellos le dijeron que no a Dios y a su Hijo. Entonces, como nos hemos metido, nos hemos comido ese cuento desde nuestros antepasados y hasta el día de hoy. Y fueron pocos los que mantuvieron la fe y entendían que eso solamente era un cuento de vieja. Pues es complicado uno poder explicarle esto que uno ha aprendido y entendido, que está relatado y documentado. Eso es una de las cosas que yo más me sorprendo, porque yo digo, también si estuviésemos debatiendo entre mi opinión y entre la tuya, pero mira, está escrito en la Biblia, en la que decimos que en nuestra código de ley está relatado ahí en la escritura, en la Biblia. Tú lo estás leyendo, yo lo estoy leyendo. No es que yo estoy leyendo una cosa y tú otra. Que tú la interpretas de una manera porque así te enseñaron a interpretarla, pero lo que está escrito está ahí. Y está documentado en los libros o en las copias históricas que hasta el día de hoy están a nuestro alcance. O sea, el punto es que tú decidas documentarte o no, que tú prefieras realmente seguir creyendo en lo que te enseñaron y negar lo que es evidente, lo que es evidente. Y debido a eso, ¿verdad? Es que
este servidor con toda la intención de que despertemos, de que nos afirmemos en la palabra, que entendamos hacer esa diferencia entre que no somos judaizantes, no somos cristianos, somos seguidores del Mesías Yeshua y de su palabra. No negamos en lo absoluto nada de lo que está escrito en la Biblia. Que creemos firmemente que nosotros somos parte del pueblo de Israel porque el Mesías nos ha injertado. Y creemos firmemente que sus mandamientos son nuestra dulzura, nuestra delicia. Amarlos y obedecerlos es nuestro placer. Y que no lo hacemos para encontrar o para alcanzar o para que se nos apunte como mérito y se nos otorgue una salvación. Lo obedecemos porque sabemos y entendemos que para nosotros fue dado y que tienen inteligencia, conocimiento, sabiduría y son promesas, más que una ordenanza, son promesas. Y que, como dijeron los discípulos en varias ocasiones, es mejor obedecer al Todopoderoso que a los hombres. O sea, es mejor guardar Shabbat que guardar un domingo. Es mejor guardar Sukkot que guardar una supuesta festividad de Navidad. Es mejor guardar Pesaj que guardar una Pascua que fue establecida con muchas intenciones totalmente contrarias a lo que está escrito y lo que los apóstoles y los seguidores de los apóstoles al principio siguieron. Y para eso voy a tocar un tema, ¿verdad? Voy a leer algo histórico que está relatado dentro de muchos libros que hay, ¿verdad? Están los libros de Tácito, escritos en el 116, los de Flavio Josefo. Hay muchos testimonios que hablan sobre el Mesías o dan a entender sobre una relatividad sobre el caso del Mesías, aunque no mencionan su nombre directamente. Pero en este caso sí lo mencionan directamente y voy a hablar de un suceso que escribió un tal Plinio, que le llamaban el joven, en el 112 después del Mesías. Esto es algo que sucedió con los seguidores del Mesías y que este escritor lo relató bajo el imperio o bajo el mandato del emperador Trajano. Todos sabemos históricamente que hubo un emperador en Roma llamado Trajano y lo que hizo. Eso no se puede negar. Aquel que lo quiera negar, que lo niegue, ¿verdad? Porque a veces somos tan cascarrabia, diría yo, o tan duros de servir, que ni tan siquiera eso queremos creer. Pero eso es un relato que está escrito por todos lados. Y esto no es un relato o un escrito de religiosos. Esto es algo que está ahí como si fuese relatando las crónicas de ese emperador y lo que sucedía en su época. Mira lo que sucede. Dice, el procónsul en Bitinia, del 111 al 113, y sobrino de Plinio el Viejo, se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta 96 del libro 10, escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con aquellos seguidores del Mesías a los que condenaban si eran denunciados. O sea, este hombre que era el procónsul en Bitinia, le escribe a su emperador
a Trajano de esa época, le dice, ¿qué tengo que hacer con aquellos creyentes en el supuesto Cristo ese? ¿Qué tengo que hacer cuando los traen a mí? Que los denuncian, porque lo estaban denunciando, porque no querían doblegarse ante el imperio o rendirle culto, participar de los sacrificios, adorar a los dioses del imperio, y eran señalados como herejes, como ateos, porque para ellos ateo era no creer en los dioses de Roma, eso era ser ateo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Y sigue diciendo la carta. En ella cita 3 veces a Cristo y señala que aquellos creyentes o aquellos cristianos decían que toda su culpa, toda la culpa, ¿sabe? Ellos investigando, interrogando a los creyentes en el Mesías, los llamaban y los interrogaban y les decían, es verdad de todo lo que se les está acusando, ¿verdad? Y entonces esos creyentes en el Mesías le decían, mira, lo único que nosotros somos culpables, aquellos que los delataban le decían, mira, de lo único que nosotros somos culpables es que si ellos se reunían en un día del alba y cantaban himnos a Cristo como y decían dejar y decidí dejar marcharse a los que negaban haber sido cristianos, dice el procónsul ese en Bitinia. Dice, decidí dejar marcharse a los que negaban haber sido cristianos. Cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, le dice él al emperador, ¿sabe? Cuando ellos decidieron hacer una ofrenda a tu imagen, yo pues los dejé que se fueran porque aceptaron que tú eres el que les ha dado la gloria y abandonaron a ese supuesto rey que ellos llamaban Cristo. Dice que a ese efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses. Y cuando renegaron a ese Cristo, otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos hace 2 o 3 años y algunos hasta aún a más de 20 años. Todos ellos adoraron tu imagen, emperador, le dice, y a las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros que renegaron al ser Cristo. O sea, este hombre, ¿verdad? Ese procónsul de Bitinia, le dice al emperador y le está hablando por carta, como que alabándose de haber perseguido a los creyentes en el Mesías, de haberlos confrontado, de haberlos obligado a abandonar o a negar al Mesías y rendirle cultos y servicios a la imagen del emperador. Y eso él se lo escribe en una carta para dejárselo saber al emperador. Dice, mantenían que la sustancia de su culpa consistía solamente en lo siguiente, ¿sabes? Aquellos que habían renegado decían, mira, lo único que nosotros hacíamos, ¿verdad? Era que nos reuníamos regularmente, o sea, como costumbre, como fijamente, en un día determinado. ¿Qué cosa más espectacular? En un día determinado. O sea, todos sabemos que históricamente a los creyentes, cuando empezaron a acusar, los creyentes en el Mesías Yeshua, cuando empezaron a acusarlo, comenzaron a acusarlo y a algunos a tratarlos de carnívoro y de cosas raras, porque dentro del Imperio Romano lo que era normal era que la gente religiosa que se reunía a darle servicios y cultos a sus dioses lo hicieran por el día y a plena luz del día. Pero los creyentes en el Mesías Yeshua, al igual que
aquellos que no eran creyentes en el Mesías Yeshua, lo hacían ¿cómo? A la caída del sol, en la noche. Entonces, a eso le llamaban que ellos estaban haciendo cultos raros, que estaban haciendo cosas de las cuales eran prohibidas y que por eso se reunían de noche. Entonces aquí vemos que ellos están diciendo lo único que nosotros hacíamos era reunirnos en ese día, porque era normal, habitual, aún en el 112, 113 y mucho más adelante, normal, que para muchos cristianos de esa época, que les llamaban cristianos porque eran supuestos seguidores de Cristo, que nosotros sabemos que realmente los seguidores de Cristo no lo llamaban Cristo, lo llamaban Mesías, que dentro del lenguaje griego se le podía decir Cristo, le decían así, los del lenguaje griego, pero los que creían en el Mesías, fuesen griego, fuesen romano, sabían que él era el ungido, el Mesías, Yeshua. Entonces ellos están diciendo claramente esto, porque como costumbre, aún Shaul lo hacía, se reunían empezando Shabbat y cuando se iba terminando Shabbat también. Y como costumbre, terminando Shabbat, o ahí casi terminando Shabbat, se reunían y daban un mensaje. Y ese mensaje por lo regular se alargaba, se extendía. Y aún eso está relatado en Hechos de los Apóstoles. Pero como cuando se termina el Shabbat, comienza ya el primer día de la semana, pues solamente los que han sido, o que en una ocasión este servidor también fue, ¿verdad? Manipulado por ciertas maneras de interpretar la escritura, porque desconocíamos todo el contexto y toda esta información que están documentadas, no es que lo estamos inventando, pues nos enseñaron que ese primer día de la semana fue el domingo que oficializó Roma como día de descanso y que luego los creyentes supuestamente en el Mesías que había resucitado, sincretizaron todo y para apartarse totalmente de la fe de los apóstoles, por las razones que estamos viendo aquí, la persecución, el hostigamiento del imperio, la mala fama que ya estaban teniendo hacia los israelitas y judíos de esa época, comenzaron a manipular y a buscar cómo hacerlo diferente. Pues dijeron, ahora ya no lo hacemos este día, vamos a hacerlo este día. Entonces, en el tiempo se pusieron a malinterpretar y a sacar de contexto y a decir que ese primer día del cual dice Hechos es porque ellos se estaban reuniendo un domingo. No dicen que ese alargar del mensaje fue que pasó Shabbat y ya, como para los creyentes en el Mesías, para esa época, el día comienza la caída del sol. O sea, una vez cae el sol, se termina un día y comienza otro. Pues se terminó el tiempo de Shabbat, que se le conoce como la Abdalá también, y comenzó el primer día de la semana, que era el día que estaban acostumbrados también ellos a recoger las ofrendas, porque no recogían ofrendas en Shabbat. Entonces, cuando Shaul dice que cojan y recojan la ofrenda cada primer día de la semana, no era que se reunían un domingo, cantaban himno, corito, hacían una homilía y de momento decían, vamos, cantemos un corito mientras pasa la gente aquí y trae sus ofrendas, sus... No, nada de eso. Eso fue desarrollado, puesto, establecido luego por sistemas católicos y los protestantes lo traspasaron
a su modelo de congregarse. Entonces quise traer este testimonio documentado para dejarles saber que estos problemas o este problema del cambio de fecha de Pesaj no fue algo determinado por los apóstoles ni por el Mesías ni ninguno de los creyentes que creían en el Mesías Yeshua. Que el Mesías no vino a establecer ninguna manera de servir al Todopoderoso diferente. Que ese es el evangelio que siempre se ha venido diciendo. Como dice en una ocasión Shaul, este evangelio, como lo que Shaul cita a Yeshayahu o a Isaías, dice, porque Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y Shaul dice, ¿y qué pasó con Israel? ¿Acaso no les ha sido anunciado ese evangelio? Y se ve claro, por toda la tierra ha salido el evangelio, le ha sido anunciado. Lo que pasa es que ellos, hablando de los que no creyeron, porque muchos sí creyeron, no han querido creer en ese evangelio, dando a entender que desde Isaías se le había y se le estaba anunciando esas buenas nuevas a ellos, que el Mesías vino obviamente a darle el cumplimiento a esas buenas nuevas que se estaban anunciando y que estaban hablando de él, es otra cosa. O sea que el Mesías no vino solamente a como dice la profecía, que el Mesías mismo lo relata y que aparece aún en Romano, creo que, y en hebreo, en la carta a los hebreos. Quita lo primero para establecer lo segundo, y que yo vengo a cumplir todo lo que está escrito de mí. El hacer tu voluntad es lo que vino a ser el Mesías. Quise traer esta parte también como una breve introducción a lo que vamos a hablar en la tercera parte, pues creo que es importante que nosotros nos documentemos y nosotros veamos que esto no es un cuento de vieja, que esto no fue como que vino a alguien y nos comió el cerebro y nos hizo ahora a no creer en lo que aparentemente dicen ellos que es lo que siempre se vino predicando, que supuestamente es la sana doctrina, que es la de la senda antigua y que ahora nosotros estamos creyendo en una apostasía o en algo que es judaizar y que de eso nos advirtió el Mesías. No, el Mesías y Pablo nos advirtió de lo otro, de eso, de lo otro, de cambiar lo que siempre ha estado escrito por lo que el hombre tristemente ha querido establecer, que es su justicia. Que es su justicia, no la que está escrita, que es la justicia que el Todopoderoso estableció. Y así como esto que yo le acabo de leer, que está documentado, hay muchas cartas documentadas que hablan de cómo los creyentes en el Mesías fueron martirizados por no hacer una violación a los mandamientos, por no querer dejar de servir como estaba o como está establecido. En la próxima parte vamos a estar hablando un poco en detalle de las diferentes circunstancias que sucedieron y los cambios que se fueron dando hasta el momento en donde se decidió cambiar la fecha. ¿Y por qué me gustaría siempre a veces traer esto? Porque a veces también nosotros de una u otra manera a veces nos quedamos con la superficie. Y no es que no sea una realidad. En el Concilio de Nicea fue fundamental para establecer, se podría decir casi oficialmente, las bases de las creencias que después se fueron modificando y estableciendo y afirmando.
tristemente contrario a lo que está escrito. Pero eso no surgió de la noche a la mañana. Por eso quise traer este testimonio del 112. Porque todo esto se fue cocinando con el tiempo. Fueron pasando cosas que cuando llegó ese momento, ya habían diferentes pensamientos, habían diferentes interpretaciones, donde una de ellas fue la que terminó en parte por un tiempo dominando, que fue la del Concilio de Nicea, aunque luego vemos que después hubo otra. Pero en fin, cambiando lo que está escrito. Personas que determinaron eso simple y llanamente porque ellos lo único que querían era no seguir lo que está escrito, porque alguien le metió en el cerebro que eso que estaba escrito era contrario al mensaje que el Mesías vino a traer. Cosa que en evidencia como testimonio vemos claramente que ninguno de los creyentes en el Mesías vivió así ni quiso hacerlo así. Pero en la próxima parte vamos a ver un poco más cómo fueron y cómo se fue dando esa separación de lo que está escrito por establecer lo que a ellos les pareció mejor. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tarde.